Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Mi vida cambió aquella noche, cuando me vi arrastrado a lo más profundo de la oscuridad. Soy analista para el gobierno del Reino Unido, y aunque mi trabajo nunca fue sencillo, esta vez las circunstancias eran diferentes. No estaba lidiando con terrorismo o conspiraciones gubernamentales. Esta vez me enfrentaba a algo mucho más aterrador: desapariciones misteriosas que conducían a una red oculta en lo más sombrío de la Deep Web. Había oído hablar de ese lugar. En realidad, no es un lugar en el sentido tradicional. Es un laberinto de sitios, páginas y foros donde lo más sucio de la humanidad encuentra refugio. Criminales, traficantes, hackers, asesinos y toda clase de monstruos operando en las sombras, protegidos por el anonimato. Muchos hablan de ella como un lugar peligroso, y no sin razón, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y profesionalismo, me impulsó a entrar. La instalación de Tor fue sencilla. En minutos, la computadora estaba lista, mi puerta a lo prohibido estaba abierta. Sabía que podía salir en cualquier momento, que tenía el control, pero en lo profundo de mi ser, sentí que no era así. Algo me decía que, al cruzar esa línea, ya no sería el mismo. Comencé mi investigación. La Deep Web no es solo un rincón sucio de Internet. Es como un laberinto donde te pierdes rápidamente. Usé una wiki oculta que servía como guía para encontrar sitios relacionados con las desapariciones. Ahí fue donde me topé con la transmisión en vivo. El video comenzó de forma lenta y tranquila, pero rápidamente se convirtió en algo que desbordaba la cordura. Era un espectáculo de horror. Un hombre sin hogar, sucio, atrapado en lo que parecía una cárcel improvisada. El administrador del sitio pedía al público que votara sobre qué tortura realizar. Arráncale los ojos, quítale los dedos. Las sugerencias eran escalofriantes, pero lo peor fue la indiferencia con la que la gente observaba. Comentarios fríos, casi clínicos, como si estuvieran viendo una película de terror. Me detuve un momento. Pensé en desconectarme, en cerrar la computadora. Pero algo dentro de mí no podía dejarlo ir. Seguí mirando. Los gritos del hombre comenzaron a ser insoportables. Los cuchillos rasgaban su carne, pero el público no se detenía. Uno a uno, los usuarios hacían sus peticiones y el administrador las cumplía. La violencia era meticulosa, calculada, como si estuvieran recreando una escena de horror perfecta. Pero no fue hasta que apareció el hombre en la pantalla que algo en mí se quebró. Un hombre de piel blanca, cabello castaño, ojos azules, aproximadamente 1,80 m y 4 centímetros de altura, 88 kilogramos de peso. Era la descripción exacta de una de las personas desaparecidas. Me quedé helado mientras observaba al hombre ser capturado, torturado, mutilado. Durante 47 largos minutos, lo vi perder cada pedazo de humanidad mientras su cuerpo era despojado de su dignidad. Cada grito, cada llanto, cada gemido de desesperación fue un golpe directo a mi cordura. Pero al final, cuando el hombre ya no tenía vida, algo aún peor sucedió. El asesino, con una calma aterradora, comenzó a abrir el pecho del hombre. No de forma desordenada como un animal, sino con una precisión macabra. Cortó las costillas con un cuchillo afilado y los pulmones, lentamente, fueron expuestos. Extendió los pulmones de tal forma que parecían alas, un par de alas sangrientas que se desplegaban, formando un símbolo familiar. Era la famosa águila de sangre, un antiguo ritual de ejecución vikingo en el que los pulmones de la víctima se extraían y se extendían como alas. ¿Qué diablos significaba todo esto? No era un acto de violencia aleatoria, era algo mucho más grande, un culto global, con una estructura operativa que utilizaba el terror como herramienta y la muerte como su sacrificio. A medida que revisaba más videos, comprendí que este no era un caso aislado. Había un patrón, un lenguaje oculto en cada muerte. El culto del águila de sangre estaba detrás de todas esas desapariciones, y su misión no era solo matar, era un sacrificio ritual. Me sentí atrapado. El contenido era tan grotesco, tan repulsivo, que mi mente no podía procesarlo todo. Sin embargo, sabía que debía continuar. No podía detenerme.
Algo dentro de mí, una sensación de responsabilidad, me empujaba a seguir. Necesitaba más pruebas, algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando ocurrió. La computadora se apagó repentinamente. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que era un error, quizás un virus, pero al reiniciarla, la pantalla se iluminó nuevamente, esta vez con algo mucho peor. Un mensaje claro y directo. Jack, el ojo del águila, todo lo ve. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo lograron acceder a mi computadora? La sensación de estar siendo observado se intensificó. Al principio pensé que era paranoia, pero esa certeza, esa sensación de ser acechado, no se desvanecía. Desconecté inmediatamente y salí de mi oficina, pero cuando salí de casa al día siguiente, algo estaba mal. Las calles parecían más oscuras de lo normal. La gente a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta, ajenos a lo que había descubierto. Caminé solo por un parque cercano para despejar mi mente. Necesitaba aire fresco. Necesitaba sentir que todo esto no era real. En un banco, un anciano comenzó a hablarme sobre carpintería, sobre cómo las estaciones cambiaban. Por unos minutos, logré desconectarme de todo, pero al regresar a casa, algo dentro de mí sabía que la paz era temporal. La puerta de entrada estaba entreabierta. Mi corazón latió con fuerza. No puede ser, pensé. La cerré con llave. Entré llamando a mi esposa. Jenny, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Subí las escaleras y fue entonces cuando sentí que algo estaba irremediablemente mal. La puerta de nuestra habitación estaba abierta, la luz apagada. Mi respiración se detuvo. Entré y lo vi. Lo que vi. La habitación estaba bañada en sangre. Cada rincón estaba impregnado de un rojo macabro. Jenny, mi esposa, estaba sobre la cama, su rostro irreconocible. Un corte profundo le atravesaba el cuello, pero lo peor fue lo que le habían hecho a su torso. Sus costillas abiertas, sus pulmones extendidos como alas, la águila de sangre. No podía moverme. El horror era tan abrumador que todo a mi alrededor se volvió una niebla espesa. De repente, una voz distorsionada surgió de mi computadora, aún encendida en la oficina. Nosotros somos el águila de sangre, susurró. Matamos según su voluntad. No nos detendrás. No lo intentes. El águila todo lo ve. Mi mente se desmoronó. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Por qué había seguido buscando? El terror ya no era solo digital. Ya no estaba en la pantalla. Estaba en mi casa, en mi vida, en mi piel. Llamé a la policía. Les conté todo, sin saber si me creerían. Al final, ellos concluyeron que fue un suicidio. Un informe oficial que no lograba convencerme. Pasaron semanas, y aunque traté de seguir con mi vida, algo en mí había cambiado. Un susurro en la oscuridad, un miedo palpable me seguía. Sabía que la Deep Web me había marcado para siempre. Ahora, años después, vivo una vida más tranquila, pero cada vez que la noche cae, siento que el águila aún me observa. Y si decides buscarlo, te lo advierto. No será fácil escapar de lo que encuentres. Yo no pagaré por tu funeral, y mucho menos por lo que quede de tu cuerpo. El águila todo lo ve. Recuerdo el primer clic. Fue un instante insignificante, pero ese simple gesto marcó el inicio de una espiral de eventos que me arrastraron hacia algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Me sentí atraído por la leyenda de la Deep Web, el lugar donde aparentemente todo es posible, donde el crimen, la desesperación y la oscuridad se encuentran con una libertad absoluta. Decían que podías encontrar desde drogas hasta identidades falsas, pero no entendía lo que realmente significaba hasta que lo vi. Era una noche lluviosa y la tormenta golpeteaba con fuerza contra las ventanas. Estaba solo, mi habitación iluminada solo por la luz de mi computadora. Había estado investigando sobre la Deep Web durante semanas. Los foros, las historias, los testimonios de personas que afirmaban haber estado allí. Algunos decían que la mayoría de las leyendas eran exageradas, mientras que otros advertían sobre los peligros. Yo, ingenuo, quería saberlo por mí mismo. Quería ver de cerca si era cierto lo que decían. Con un suspiro,
Abrí la ventana del navegador Tor y me sumergí en ese otro mundo. La web parecía igual que la normal al principio, solo que sucio, un tanto desordenado. Foros anónimos, personas hablando en un lenguaje extraño, combinaciones de letras y símbolos que no significaban nada para mí. Pero a medida que avanzaba, el ambiente se volvía más denso, como si alguien estuviera observando, esperando que cometiera el error de adentrarme más. Fue entonces cuando lo vi. Un enlace aparentemente inofensivo, un sitio llamado Mercado Oscuro. No tenía una descripción, solo una pequeña advertencia en letras rojas que decía: entra bajo tu propio riesgo. ¿Qué podía ser tan malo? Mi curiosidad me llevó a hacer clic. En el momento en que lo hice, la página cargó de inmediato. No había publicidad ni colores llamativos, solo una interfaz minimalista que mostraba una lista de productos. Drogas, órganos humanos, documentos falsificados y luego, lo que menos esperaba, servicios especializados, asesinos a sueldo. La sensación en mi pecho se tensó. Me sentí invadido por un frío incomprensible. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. No quería creerlo, pero estaba allí. A medida que navegaba por las opciones, me encontré con una sección llamada Contratos. Eran detalles fríos y calculados. El precio de un asesinato, los métodos empleados, el tiempo estimado para completar el trabajo. Los precios eran exorbitantes, sí, pero en algún lugar dentro de mí había una curiosidad morbosa que me impulsaba a seguir. Había descripciones detalladas de la violencia que se llevaría a cabo, una completa indiferencia por la vida humana. ¿Cómo alguien podría ser capaz de hacer algo así por dinero? ¿Qué tan retorcido debía ser un ser humano para vender algo tan macabro? Fue entonces cuando, sin darme cuenta, comencé a buscar más. Hice clic en un enlace de historias de éxito. Eran relatos de personas que habían contratado a estos asesinos, historias de venganzas, muertes silenciosas, traiciones. Leí relatos sobre una mujer llamada Anna Maria Simpson, una residente de Florida que, aparentemente, había tenido una vida tranquila. Trabajaba en una iglesia, era conocida por su bondad, pero su corazón estaba marcado por una obsesión que la llevaría por el camino más oscuro. Ana había perdido a su hermano, un joven cuya muerte no parecía tener sentido. Al principio, pensó que fue un accidente, pero luego descubrió que no lo era. Descubrió que su hermano había sido asesinado, y en su desesperación fue a la Deep Web buscando justicia. Pero la justicia en la Deep Web no era como la que conocemos. La justicia aquí no era una resolución, sino un contrato firmado en sombras. Ana Numara. Tardó mucho en encontrar el servicio que buscaba. Un asesino dispuesto a vengar la muerte de su hermano por una suma considerable de dinero. Ella aceptó el trato, lo pagó, y todo parecía ir según lo planeado. Pero en el momento en que me enteré de su historia, ya había sido atrapada. Ella, la mujer que pensaba que estaba controlando su destino, había sido un peón en un juego mucho más grande. Porque, como muchos en la Deep Web, fue víctima de algo aún peor, una trampa. El asesino al que contrató no era más que un agente encubierto del FBI. La operación contra los servicios de asesinato a sueldo era más extensa de lo que nadie había imaginado. Ana había caído en una de las redes más profundas, más elaboradas, y en el momento en que la atraparon, todo su mundo se derrumbó. La mujer que quería venganza terminó entre rejas, condenada por un crimen que ella nunca quiso cometer. Al principio no podía creerlo. No quería creer que todo aquello que había visto en esa página fuera real. Pero algo en mi interior me decía que lo que estaba viendo era solo la punta del iceberg. Decidí profundizar más, a pesar de las advertencias, a pesar de la creciente sensación de peligro que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando me encontré con él. Shen Point, el hombre del que todos hablaban en susurros. Algunos lo llamaban el señor de la Deep Web, pero su verdadera historia era aún más escalofriante. Shen no solo era un operador de mercados ilegales, él era el creador de algo mucho más grande, algo que desbordaba los límites de la ley y de la moralidad. En las profundidades de la red, Shen había levantado lo que algunos llamaban Cyberbunker, un refugio digital donde se almacenaban los archivos más oscuros, las transacciones más siniestras
y los secretos más mortales. En ese momento, entendí algo. Todo lo que había encontrado hasta entonces no era más que un vestigio de lo que Shen había creado. Era un hombre que vivía en las sombras, fuera del alcance de las leyes. Un hombre que se mantenía oculto detrás de líneas de código y servidores encriptados. El búnker digital que había construido era impenetrable. Su dominio absoluto sobre la red parecía interminable. Pero al igual que con todos los imperios oscuros, la caída era inevitable. En un movimiento arriesgado, el FBI desmanteló el búnker de Shen. Pero lo que descubrieron allí no era solo evidencia de crímenes cibernéticos. Había más. El búnker de Shen almacenaba los detalles más íntimos de miles de vidas, desde personas que contrataban sicarios hasta quienes compraban identidades falsas. Nadie estaba a salvo de su red. En las noticias comenzaron a circular detalles sobre el arresto de Shen, sobre cómo había logrado permanecer oculto durante tanto tiempo. Pero yo sabía algo que nadie más parecía entender. La red de Shen seguía viva. Los archivos, los contratos, las transacciones. Todo seguía allí, esperando a ser descubierto por aquellos que, como yo, se atreven a explorar la oscuridad. No pude evitarlo. Mi ansiedad, mi necesidad de saber más, me empujó a seguir adelante. Pero mientras lo hacía, sentí algo extraño. Como si alguien estuviera siguiéndome. Como si, al desentrañar los secretos de esa red, estuviera invitando a los demonios a mi puerta. Esa fue la última vez que encendí mi computadora, porque no sé si fue una coincidencia o si realmente había algo detrás de todo esto. Pero esa noche, cuando apagué la pantalla, escuché algo, un susurro, algo que decía mi nombre, algo que venía desde el otro lado de la pantalla. La Deep Web no perdona. Y yo ahora sé que hay cosas más allá de lo que puedes ver. Cosas que se mueven en la oscuridad, esperando a que alguien más cruce la línea. Y cuando lo haces, no hay vuelta atrás. Desde pequeño, siempre fui el chico raro de la escuela. Las computadoras eran mi refugio, mi mundo. Mientras otros estaban afuera jugando deportes o en fiestas, yo estaba aquí, frente a una pantalla, entendiendo cómo funcionaban las cosas. Ya desde los 15 años reparaba computadoras y hasta me ofrecía para arreglar las páginas web de mis compañeros o profesores. La gente me llamaba el chico de la tecnología, y en el último año de preparatoria ya todos sabían que podía resolver cualquier problema digital, sin importar cuán complejo fuera. Con 19 años mi vida giraba en torno a las pantallas. La escuela estaba de vacaciones por las fiestas de invierno, y la emoción de unos días libres era todo lo que necesitaba. Nada de tareas, nada de presión. Solo internet y la tranquilidad de estar en mi casa. Pasaba horas frente al monitor, navegando por foros, leyendo sobre cosas que otros consideraban inalcanzables o peligrosas. Entre todas las cosas que había encontrado en la web, había algo que siempre había escuchado, pero nunca me había atrevido a explorar: la Deep Web. Una capa de internet donde se decía que habitaban los secretos más oscuros de la humanidad. A veces escuchaba rumores, historias sobre drogas, armas y hasta sobre personas desaparecidas. Me atraía la idea de lo prohibido, de lo oculto, pero también sentía una extraña desconfianza. Sabía que no podía entrar con los ojos cerrados. Debía protegerme, no solo por curiosidad, sino también por prudencia. A pesar de todo, un día, mientras navegaba por Reddit, vi algo que me hizo temblar de emoción, y si soy honesto, de miedo. Un subreddit que hablaba sobre la Deep Web. A esa altura ya había oído historias, algunas de las cuales me daban escalofríos, pero nunca me había atrevido a ir más allá. Hoy, mientras lo escribo, entiendo que lo que pasó fue más allá de una simple curiosidad. Fue una invitación al abismo. Al principio me tomé las precauciones de siempre. Usar Tor, una VPN, varios proxies para que mi dirección IP fuera difícil de rastrear. No quería parecer un novato. Estaba listo, o eso pensaba. Al ingresar a la Deep Web, lo primero que me impactó fue la sensación de estar en un lugar totalmente distinto. A lo lejos se podía ver la niebla digital, como si navegara en un espacio desolado, alejado del bullicio de la web normal.
Había mercados, foros y páginas misteriosas que ofrecían cualquier cosa que pudieras imaginar. Drogas, armas, documentos clasificados, hasta servicios oscuros que no me atrevería a mencionar. Pero lo que más me llamó la atención no fue ningún mercado ni ninguna oferta ilegal. No, lo que me atrapó fue un enlace en un chat que apareció en un foro donde estaba. Haz clic aquí, te van a interesar, decía el mensaje. Mi corazón aceleró, pero no podía resistir. Con el mismo descaro con el que un niño pequeño toca un enchufe eléctrico, hice clic. El sitio tardó una eternidad en cargar, pero cuando lo hizo, mi piel se erizó. Apareció una pantalla blanca con 5 archivos comprimidos, etiquetados de forma sencilla. RPI 1, RPI 2, 3, 4, 5. Mi instinto me dijo que debía cerrar todo y salir de allí, pero la curiosidad, como siempre, me empujó a continuar. Lo primero que abrí fue el RPI 1, pero no había nada interesante. Fotos de paisajes, documentos sin sentido, cosas que ni siquiera valían la pena. Abro el segundo, el tercero, lo mismo. Pero cuando llegué al RPI 5, todo cambió. Lo que encontré fue una página con un solo enlace. 066.onion. De alguna manera sentí que algo no estaba bien. La dirección parecía extraña, incluso peligrosa. Pero algo dentro de mí, una mezcla de arrogancia y curiosidad juvenil, me obligó a hacer clic. Al instante, la pantalla se oscureció y un título en letras grandes apareció ante mis ojos. Los experimentaciones humanas. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que podría ser un foro más de la Deep Web. Había encontrado varios que hablaban de prácticas ilegales, pero este tenía algo diferente, algo que me incomodó desde el principio. La página parecía estar dirigida por alguien que, de alguna manera, justificaba lo que hacía. La descripción decía lo siguiente: no todos los humanos nacen iguales, y algunos son más valiosos que otros. Mi piel se erizó. Algo dentro de mí gritaba que no debía seguir, que debía salir inmediatamente, pero no lo hice. Hice clic en el primer enlace que decía Almacén 1. Cuando la página se cargó, vi 2 opciones: fotos y videos. Fue el momento que marcó el punto de no retorno. Lo primero que vi fueron las fotos, imágenes de personas, de cuerpos, de almas rotas, todo mezclado con un sufrimiento indescriptible. La piel de las víctimas, desfigurada, cortada, quemada. Pero eso fue solo el principio. Decidí abrir el video titulado El Carnicero. De inmediato el video se puso en reproducción. El hombre en el video estaba vestido con un traje extraño, como el de un cerdo. A su lado, un cuchillo de gran tamaño descansaba sobre una mesa. Y lo peor de todo, una mujer, de no más de 20 años, con los ojos vendados, atada a una máquina que parecía diseñada por un loco. La máquina empezó a moverse, y con ella, un sonido insoportable. El filo del cuchillo cortaba su brazo, el sonido de la carne siendo desgarrada, los gritos de la chica. Todo era tan real que me paralizó. No pude apartar la vista. El dolor, la desesperación, todo era palpable, y mi mente no podía procesarlo. Mi estómago dio un vuelco y, sin pensarlo, cerré el navegador de inmediato. No pude dormir esa noche. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué acababa de ver? ¿Quién era esa gente detrás de esos experimentos? ¿Qué tipo de monstruos podían hacer algo así? Pensé que eso era lo peor. Pensé que cerrando la computadora todo terminaría, pero estaba equivocado. Una semana después, la tranquilidad se rompió. Recibí un correo electrónico. Solo había un mensaje escrito en mayúsculas: no vuelvas. Mi corazón se detuvo cuando vi la firma. No tenía nombre, solo una serie de caracteres extraños. Pero lo peor, lo que me heló la sangre, fue el contenido del mensaje. Mi nombre, mis direcciones, los números de teléfono de mis amigos y familiares. Todo lo que había hecho en la computadora, todo lo que había buscado, estaba ahora en manos de personas mucho más poderosas que yo. Era como si me estuvieran observando todo el tiempo. Como si no hubiera sido un simple clic lo que me había metido en ese juego, sino una invitación que había aceptado sin saberlo. Cerré el correo, lo borré todo y me desconecté por completo.
A partir de ese momento, no volví a entrar en la Deep Web, ni siquiera miré hacia atrás. Hoy, mientras te lo cuento, sé que lo que sucedió no fue un accidente. La Deep Web no es un lugar para explorar por curiosidad, no es un mundo de fantasía, es un lugar donde la oscuridad no se limita a la pantalla. Hay ojos que te vigilan, personas que te buscan y experimentos mucho más allá de lo que los humanos deberían ser capaces de hacer. Si alguna vez consideras adentrarte en la oscuridad, si alguna vez te pica la curiosidad, recuérdalo. Hay puertas que no deben abrirse, porque lo que encontrarás detrás de ellas podría ser algo que no puedas borrar de tu mente. Y una vez que estés dentro, es posible que no haya forma de salir. Nunca pensé que la curiosidad me llevaría a lo más oscuro. Esta es la historia de cómo la línea entre lo que es real y lo que no se desdibujó ante mis ojos, llevándome al límite. Mi día comenzó como cualquier otro. Como siempre, me encontraba navegando por internet en busca de algo para hacer pasar el tiempo. No sé por qué, pero ese día algo en mi interior me impulsó a buscar información sobre la Deep Web. La gente hablaba de ella en los foros, en los videos de YouTube, en las conversaciones aleatorias con amigos. Todos mencionaban que era un lugar oscuro, lleno de secretos y peligros, y lo que me inquietaba más era la insistencia en que no debía acercarme. Es un sitio que no perdona, me decían. Nunca se sabe lo que puedes encontrar allí. Pero la curiosidad fue más fuerte. Recuerdo perfectamente las palabras de mi primo, que siempre había sido más sabio que yo en cuanto a temas de tecnología. Si decides entrar, no seas tonto. No sigas enlaces sospechosos, no uses Windows y jamás confíes en lo que veas o en quien te hable. Y lo más importante, no te involucres en nada ilegal. No tienes idea de a qué tipo de personas podrías estar dando acceso a tu vida. Era claro, pero había algo en mí que me decía que podría manejarlo. Después de todo, no estaba buscando algo más allá de la curiosidad. Así que descargué Tor, me aseguré de usar una VPN y me lancé a esa vasta y oscura red. Al principio no fue tan emocionante. Foros con discusiones extrañas, ventas de drogas y teorías conspirativas. Nada que me asustara, pero tampoco algo que realmente me hiciera querer seguir explorando. Fue hasta que vi un enlace, algo inusual. No estaba como los demás, todo en tonos fríos y azules. Este, en cambio, brillaba en rojo intenso, como si me estuviera llamando. Al principio lo ignoré, pero mi mente no dejaba de pensar en él. ¿Por qué estaba tan diferente? ¿Qué escondía? Sabía que lo mejor sería evitarlo, pero una fuerza irresistible me empujó a hacer clic. La página que se abrió no era como las demás. El fondo negro hacía que todo lo que estaba en la pantalla pareciera más real, más cercano, más peligroso. Un video en el centro, con un título que solo decía Sin escape. El nombre me dio escalofríos, pero no lo supe en ese momento. El contador en la parte superior de la pantalla empezaba a contar. 3 días, 6 horas, 48 minutos. La cámara enfocaba a una mujer amarrada a una silla, su cuerpo desnudo y marcado por el sufrimiento. Su rostro era lo que más me perturbaba. Había algo en sus ojos, algo en su mirada que no podía comprender, algo tan vacío y tan aterrador que me hizo dudar de mi propia humanidad. Su piel estaba pálida, su respiración entrecortada. La notoria falta de alimento y agua se reflejaba en su apariencia. Me sentí como si estuviera observando una escena demasiado privada, demasiado real. De repente, el video se detuvo y apareció una ventana emergente en mi pantalla. La advertencia que nunca había esperado. ¿Te ha gustado lo que viste, Jack? ¿Cómo podías saber mi nombre? El terror comenzó a tomar control de mi cuerpo. Sabía que debía salir, cerrar todo, apagar la computadora y olvidar todo. Pero era tarde. Ya había entrado. Me levanté y apagué la computadora, tratando de calmar mi respiración. Salí de la habitación y traté de distraerme. Jugué Minecraft durante 1 hora, pero algo no dejaba de rondar mi mente. Esa mujer, ese video, ¿qué era todo eso? ¿Por qué alguien querría hacer algo tan horrible? No podía dejar de preguntármelo. De repente mi teléfono comenzó a sonar. El número era desconocido.
El mismo sentimiento de pánico volvió a apoderarse de mí. Pensé que podía ser algún amigo que había escuchado que me metí en la Deep Web y quería hacerme una broma, pero no lo era. «Hola, Jack», dijo una voz grave, como si estuviera filtrada a través de algún tipo de distorsión. «¿Te ha gustado lo que viste?» El terror me paralizó. No podía contestar. No sabía cómo. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo me habían encontrado? Colgué la llamada, pero el miedo ya me había alcanzado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que lo podía escuchar en mis oídos. Intenté calmarme. Apagué el teléfono, desconecté la red Wi-Fi y borré todo rastro de lo que había hecho. Pensé que eso sería suficiente, que eso me daría paz. Pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Como si una sombra estuviera acechando en las esquinas de mi vida, esperando el momento adecuado para atacar. Esa noche, a medida que pasaban las horas, el miedo continuaba creciendo. No dormí. Cada ruido en mi casa me parecía sospechoso. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se revolvía. Incluso me preocupaba el sonido de mis propios pasos. Sentía que algo me estaba mirando, que algo me estaba siguiendo, pero no podía saber qué era. Al día siguiente, cuando intenté hacer todo lo posible por olvidar lo que había vivido, recibí otro mensaje en mi teléfono. No era una llamada, solo un mensaje de texto. «La mujer de Sin Escape está esperando. El tiempo corre, Jack». Mis dedos temblaban al leer esas palabras. ¿Cómo sabía esa persona que había visto el video? ¿Y qué quería decir con «está esperando»? Me levanté rápidamente, apagué el teléfono y decidí salir de mi casa. Pensé que podría ir a un lugar público, rodearme de gente, alejarme de todo lo que había comenzado a sentir. Pero no me servía de nada. Algo me decía que no podía escapar, que la Deep Web había tocado mi vida de una manera irreversible. Cada mirada extraña en la calle, cada sombra que se movía en la esquina de mi vista, parecía un recordatorio constante de lo que había hecho. Esa noche, cuando me acosté finalmente, pensando que el día había sido lo suficientemente largo como para calmarme, oí un sonido suave. Al principio, pensé que era el viento o algún ruido de la casa, pero luego escuché claramente un susurro. Me levanté de la cama, mi corazón acelerado. Caminé por el pasillo, pero no había nadie. Nada, solo la sensación de que, de alguna manera, algo o alguien me observaba. Cuando regresé a mi habitación, algo me hizo mirar el teléfono. Lo encendí y había una nueva notificación. El mensaje solo decía una cosa: «Estamos esperando a que vengas». Esa fue la última vez que toqué la Deep Web. Dejé de buscar respuestas, dejé de intentar entender lo que había ocurrido. Pero el miedo, ese sentimiento palpable, seguía conmigo. Sabía que la sombra de lo que había descubierto no me dejaría en paz. Algo en esa red oscura me había marcado, y no importaba lo que hiciera, nunca volvería a ser el mismo. No era la primera vez que me adentraba en los rincones oscuros de la Deep Web. He explorado muchas veces esa parte olvidada de Internet, un lugar donde los límites de la moral y la razón se disuelven en la oscuridad. Me atraía el misterio, esa sensación de estar tocando lo prohibido. Lo sabía, quizás era peligroso, pero me fascinaba esa sensación de estar jugando con fuego. Cada clic, cada enlace oscuro, era como un susurro invitándome más allá de lo que conocía. Esa noche, una calma inquietante se apoderaba de mí. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro, y el zumbido suave de la computadora era lo único que podía escuchar. Estaba recorriendo un foro del que había oído hablar en varias ocasiones, uno donde los usuarios compartían experiencias extrañas, de esas que no tienen explicación. De repente, algo atrapó mi atención. Un enlace sin mucha descripción, pero con un título inquietante: El juego del lamento. No me detuve a pensarlo demasiado. La misma sensación de curiosidad insana me llevó a hacer clic. Si me lo preguntaras ahora, te diría que debería haberme detenido ahí mismo, pero ya estaba atrapado. La página se cargó con lentitud, como si el tiempo mismo fuera diferente en ese rincón de la red. El fondo era negro, con letras rojas brillando como sangre en la oscuridad. En el centro, un mensaje que no pude evitar leer en voz baja, como si lo pronunciara en mi mente.
Bienvenido al juego del lamento. Juega si te atreves. Mi corazón dio un vuelco. El sitio era inquietante. Sí, pero también parecía un juego. Una especie de desafío. Eso fue lo que pensé, al menos. No tenía mucho sentido, pero eso solo aumentaba mi curiosidad. Al hacer clic en jugar, el sitio me pidió que ingresara algo. Una simple caja de texto y una pregunta. ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Reí para mis adentros. ¿En serio? Era una de esas bromas pesadas que circulaban por ahí. ¿Qué podía perder? Escribí sin pensarlo mucho. Miedo a lo desconocido. Presioné enviar y todo cambió en un parpadeo. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi columna. Miré alrededor, no sabía si estaba reaccionando demasiado o si realmente algo extraño estaba pasando. Pensé que podría ser una casualidad. El sonido del ventilador de mi computadora se intensificó, como si el aparato estuviera esforzándose por mantenerse en funcionamiento. Estaba a punto de desconectar todo cuando una nueva ventana emergió en mi pantalla, esta vez en un tono de rojo mucho más oscuro. Las palabras eran claras. Te estamos observando. El aire se hizo denso, el silencio se apoderó de mi habitación y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Debe ser una broma, me repetía, pero algo en mi estómago me decía que no lo era. Intenté cerrar la página, pero en lugar de desaparecer, la pantalla se congeló. Una imagen borrosa apareció en el centro. Una figura sombría, casi un espectro, que parecía observarme desde la oscuridad. Me quedé allí, paralizado, sin poder apartar la vista. La imagen comenzó a tomar forma, y al principio no supe lo que estaba viendo. Pero luego lo entendí. Era una figura humana, pero distorsionada, con los ojos completamente negros. Parecía sonreír, una sonrisa que no era de este mundo. Los ojos, esos ojos me reflejaban a mí, pero no de la manera en que uno podría esperar. Vi lo que estaba a punto de ocurrir, lo que yo temía. De repente las luces de la habitación se apagaron por completo. Mi computadora permaneció encendida, la pantalla iluminando la habitación como un faro macabro. Sentí el sudor en mi frente, el corazón latiendo con fuerza y la respiración acelerada. Cerré el navegador, pero no desapareció. La figura seguía allí y ahora estaba más cerca. Pensé que había imaginado todo. Quizás la paranoia de estar en la Deep Web había jugado una broma cruel en mi mente. Pero cuando apagué la computadora y me recosté en la cama, algo no estaba bien. Un susurro, bajo y lejano, me llegó desde el pasillo. Al principio lo ignoré, pero luego se volvió más fuerte. No sabía si era mi mente jugándome trucos o si algo más estaba acechando en la oscuridad de la casa. Me levanté de la cama, intentando buscar alguna explicación racional. El pasillo estaba vacío, ningún sonido, solo la leve vibración de mi respiración y el crujir ocasional de la madera bajo mis pies. Pero cuando pasé cerca de mi escritorio, vi que mi computadora estaba encendida. La pantalla brillaba, como un ojo que me observaba. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me acerqué lentamente y al mirar la pantalla, lo vi. No había nada en la web, pero la figura de la imagen ahora estaba allí, en mi escritorio, en el reflejo de la pantalla. Mi propio rostro estaba deformado, con una sonrisa torcida que no era mía. Quise gritar, pero las palabras no salieron de mi garganta. Estaba paralizado. Intenté apagar la computadora, pero no respondía. Un sonido sordo, como si algo dentro de la máquina estuviera tomando vida, llenó la habitación. La figura me observaba, más cerca que nunca. Sentí una presión en mi pecho, un miedo indescriptible. Esa misma noche, la llamada llegó. El teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. Al responder, solo escuché respiraciones profundas, pesadas. No era una llamada de broma. Era la misma voz fría que había escuchado en la Deep Web, y sus palabras fueron claras. El juego nunca termina, Jack. Un escalofrío recorrió mi columna. Colgué el teléfono y miré alrededor, sintiendo que algo ya no estaba bien. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía amplificado. ¿Era mi mente o algo más? No lo sabía. Lo peor vino después.
Durante días viví en una especie de pesadilla. Al principio pensaba que estaba imaginando las cosas, pero las sombras en mi casa parecían tener una forma humana. A veces podía oír pasos cuando estaba solo, y lo más inquietante, veía mi propio reflejo en las ventanas y espejos, pero no era yo. Había algo más, algo que estaba comenzando a tomar el control. Una noche decidí enfrentar mis miedos, enfrentar lo que sea que estuviera observándome. Volví a entrar en la Deep Web, convencido de que tenía que poner fin a esta pesadilla. Al encontrar el sitio de nuevo, no me sorprendió ver un mensaje esperándome. Sabemos dónde estás. Lo siguiente fue un clic, y todo se apagó. Las luces de mi casa, mi computadora, todo. La oscuridad me envolvió por completo. Y ahora, aquí estoy, en este mismo lugar, contándote mi historia. Quizás pienses que todo esto es una invención, una historia para asustarte. Pero lo cierto es que lo que sucedió aquella noche, lo que empezó como un simple juego, nunca terminó. Lo que estoy a punto de relatarles no tiene ningún tipo de explicación lógica ni razonable. Es una historia tan espantosa que ni siquiera yo, el que la vivió, puedo entender cómo sucedió. La única razón por la que decido contarlo es porque, de alguna forma, necesito que alguien sepa la verdad, aunque lo que voy a decirles los aceche tanto como me persigue a mí. Todo comenzó una noche, como tantas otras. Era un lunes común, uno de esos días en los que el trabajo parecía no acabar nunca, y el aire denso del cansancio me empujaba hacia la soledad de mi computadora, como si la pantalla me fuera a liberar de mi aburrimiento. Me considero algo así como un explorador digital, un aficionado que navega por los rincones más oscuros de la web. La Deep Web. Un lugar peligroso, sin duda, pero lleno de misterios, y eso era lo que me mantenía enganchado. La adrenalina de descubrir algo que nadie más conocería. Lo había hecho 1000 veces antes. Navegaba por foros, escaneaba sitios secretos y caía en enlaces codificados. La mayoría de las veces era pura basura, contenido ilegal, archivos corrompidos, personas tratando de impresionar con intentos fallidos de hackeo. Pero esa noche algo me llamó la atención. Un enlace, un solo hilo en un foro olvidado, titulado de manera críptica, Sala Roja en vivo, lo que no puedes desver. Me detuve por un instante, el miedo se coló en mi garganta. Las salas rojas eran un mito en la Deep Web, o eso pensaba. Según las leyendas, eran transmisiones en vivo de tortura. Algunos decían que eran ficticias, otros, los más osados, afirmaban haber sido testigos de cosas indescriptibles. Yo, siempre escéptico, pensaba que era solo morbo y exageraciones. Pero ese mensaje, algo en él me inquietó. Decía que era auténtico, que mostraba a personas siendo torturadas en tiempo real. Una advertencia acompañaba la publicación. No puedes olvidar lo que ves, lo que estás a punto de presenciar cambiará tu vida. La curiosidad me empujó, por supuesto. Abandoné la cautela y decidí entrar. Descifré la URL y la abrí. El sistema de seguridad me dio varios obstáculos, pero, al fin, logré entrar. Lo que vi me dejó helado. La calidad de la transmisión era espantosa, como si estuviera mirando a través de una niebla espesa. Pero lo que distinguí fue claro. Un almacén abandonado. Su aspecto era sombrío, como si estuviera atrapado en algún tipo de película de terror. En el centro de la imagen había una figura atada a una silla de metal, su cuerpo inmóvil, pero su respiración agitada. Al principio, pensé que era una broma, un montaje. No podía ser real. Entonces, escuché algo que hizo que la sangre me se secara. Un grito agudo y desgarrador que me heló por completo. La figura comenzó a convulsionar. Me quedé allí, petrificado. La visión era tan espantosa que no pude apartar la mirada, como si algo me hubiera cautivado. El sonido de los gritos llenaba mis oídos. De entre las sombras, una figura apareció. Un hombre, o algo que se asemejaba a un hombre, cubierto por una máscara de saco. Sostenía una enorme pinza metálica. Mi mente trataba de procesar lo que veía, pero no podía. El torturador
si es que podía llamarse así, acercó la herramienta y mi estómago se revolvió. La punta de las pinzas brillaba en la oscuridad, incandescente, como una amenaza que flotaba en el aire. La imagen se hacía cada vez más grotesca cuando vi cómo las pinzas se acercaban a los dedos de la víctima. Un solo grito más, y el torturador las apretó contra la piel, quemando lentamente cada dedo de la víctima. El dolor era tan palpable, tan real, que me sentí como si yo mismo estuviera siendo quemado. No pude hacer nada, no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me tuviera atrapado, pegado a la pantalla. Miraba horrorizado cómo el hombre enmascarado torturaba a la víctima, arrancando trozos de carne, quemando su piel, cortando lentamente. Un espectáculo de sufrimiento indescriptible. Lo que sentí no puedo describirlo con palabras. El tiempo se estiraba, y mi mente ya no sabía si era parte del mundo real o si había caído en alguna dimensión oscura. Los gritos, los movimientos violentos del cuerpo de la víctima. Todo eso era demasiado. Pero lo peor estaba por venir. Cuando el torturador terminó con su macabro trabajo, limpiándose las manos en lo que quedaba de su víctima, el cuerpo cayó, destrozado, sin vida, y entonces la transmisión se cortó. Un sonido de estática rompió el silencio, y la pantalla quedó en negro. Pero algo no estaba bien. La sensación de que había algo más, algo aún presente, me atormentó. Intenté desconectar, apagar la computadora, incluso reiniciarla, pero la transmisión no se detenía. La imagen volvió a aparecer ante mí, una y otra vez, como si no pudiera escapar de esa pesadilla. Eran solo unos minutos, tal vez 30 o 40, pero para mí fue una eternidad. Algo me atrapaba, algo que me impedía huir. Fue entonces cuando algo me congeló por completo. Lo vi claramente. La cara de la víctima, deformada y sangrienta, era de alguien que conocía. No era un extraño. Era Raúl, mi mejor amigo. Raúl, quien había desaparecido meses antes, de manera repentina, sin dejar rastro. Y ahí estaba él, atado, sufriendo, muriendo. El choque fue brutal. Mis pensamientos se desmoronaron. La culpa me aplastó. Intenté encontrar respuestas, revisé una y otra vez la grabación y finalmente logré aumentar la resolución. No había duda. Los tatuajes, el color de su cabello, su complexión, todo estaba allí. Raúl había sido torturado y asesinado en ese lugar, ante mis ojos, y no pude hacer nada para salvarlo. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. No pude dormir, no pude comer. La terapia no hacía nada para calmar mis pesadillas. Ni siquiera los tranquilizantes me daban descanso. Estaba atrapado en un bucle de horror que no podía romper. La policía, claro, no me creyó. Dijeron que era una broma, que las transmisiones en la Deep Web eran imposibles de rastrear. Me quedé solo, con la angustia de saber que mi amigo había sufrido una muerte tan cruel y que no había manera de hacer justicia. Lo peor es que nunca sabré por qué Raúl fue elegido, por qué él, de todos los que podrían haber estado en ese lugar. Pero cada vez que cierro los ojos, lo veo, escucho sus gritos, y cada día es una carga más pesada. Si hay algo que puedo advertirles, es que la Deep Web no es un lugar para curiosear. Hay cosas en ese rincón oscuro que no pueden ser deshechas, cosas que te marcan de por vida. Si alguna vez sienten la tentación de explorar esos sitios, piénsenlo 2 veces. Hay historias que es mejor no conocer, porque una vez que las ves, nunca podrás olvidarlas. Nunca me imaginé que una simple noche de curiosidad pudiera arrastrarnos tan lejos, hacia un lugar del que jamás había escuchado ni en mis peores pesadillas. En ese momento, pensaba que solo estábamos buscando algo nuevo, algo emocionante en Internet, algo que mi grupo de amigos, cada uno con sus peculiares intereses, disfrutaría juntos. Pero nunca imaginé que esta búsqueda terminaría siendo nuestra condena. Mi vida, antes de aquella noche, era común, como la de cualquier adolescente en la secundaria, llena de pequeños dramas, tareas y deportes. Mis amigos, aunque distintos, tenían algo en común.
Éramos bastante escépticos y racionales. La idea de que existiera algo tan macabro como la Deep Web parecía una fantasía de alguien con demasiada imaginación. Sin embargo, Lucas, uno de mis mejores amigos, había estado obsesionado con ello durante semanas. Lucas era el tipo raro del grupo, el que siempre hablaba de conspiraciones y secretos oscuros que encontraba por la red. Mientras que yo solo veía resúmenes de la NBA o leía en Twitter alguna que otra noticia de entretenimiento, Lucas se sumergía en discusiones sobre la existencia de sociedades secretas y la accesibilidad de ciertas partes de Internet que la mayoría desconocía. Una tarde, mientras estábamos en su habitación, Lucas nos habló de algo que nunca olvidaremos. De hecho, fue la última vez que lo vi con una sonrisa en su rostro. Chicos, ¿alguna vez han oído hablar de la Deep Web? Preguntó con un tono enigmático, pero serio. Es más real de lo que creen, y lo que se encuentra allí es aterrador. Al principio lo tomamos a broma. Era Lucas, después de todo, el experto en historias oscuras. Pero lo que dijo a continuación hizo que una extraña inquietud comenzara a sembrarse en mi estómago. Es un lugar en Internet al que solo se puede acceder con un navegador especial, uno que no te deja rastros. Pero lo que está allí no es para los débiles de corazón. No le creí, ni una palabra. Pero esa misma noche, el impulso de descubrir algo nuevo me invadió. Decidí que iría con él, aunque la verdad no sabía qué estaba por suceder. Esa noche, Lucas nos invitó a su casa. El ambiente estaba raro, diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. Nos sentamos alrededor de su computadora, las luces apagadas, la pantalla proyectando la única luz en la habitación. Lucas comenzó a navegar y lo vi teclear con rapidez, como si estuviera buscando algo en particular. Yo no tenía idea de lo que hacía, pero empecé a sentir una sensación extraña en el aire. La misma sensación que tienes antes de tomar una decisión irreversible, como si todo lo que estuviera por ocurrir ya estuviera marcado. «Esto es», murmuró Lucas. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y algo más oscuro. Él nos mostró cómo acceder a un enlace que solo él había encontrado. Un enlace sin título, sin nombre. Solo una página completamente en negro, pero con algo inquietante en su interior. Un espacio vacío en la pantalla, pero que parecía esconder algo más. Nos miramos unos a otros, nerviosos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que esta no era una simple página en Internet. Algo estaba por cambiar. La pantalla comenzó a cargar lentamente. El corazón me latía con fuerza, como si supiera que algo siniestro estaba al acecho. A medida que los segundos pasaban, Lucas mantenía su concentración, ignorando nuestras miradas de preocupación. De repente, apareció una cuenta regresiva. Mi piel se erizó. No entendía qué significaba, pero sabía que era algo importante. 5 segundos, 3 segundos, y cuando llegó a 0, la pantalla se apagó. Todo se sumió en la oscuridad. Un silencio pesado, palpable. Entonces el sonido apareció, y fue lo más aterrador. De todo, una respiración pesada y ruda, como si alguien estuviera parado detrás de nosotros. La sensación de que no estábamos solos se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué es esto?, susurré, pero Lucas, ajeno a mis palabras, solo sonrió. Y justo cuando pensé que todo esto no podía ser real, la pantalla volvió a encenderse. El destello de una linterna iluminó el rostro de un hombre, o al menos, lo que parecía un hombre. Estaba de pie en una habitación oscura, con una máscara espantosa, de esas que parecen sacadas de una pesadilla. Una máscara que desfiguraba su rostro hasta hacerlo irreconocible. Llevaba un sombrero de copa alta, un traje oscuro y una capa que se movía de forma inquietante. Algo en él parecía sacado de un cuento de horror. «Buenas noches, me llamo Coleman», dijo con una voz distorsionada, tan rota que no pude entender si era humana o si provenía de algún lugar siniestro. «Esta noche, chicos, tenemos un espectáculo para ustedes». El aire se volvió denso. Nadie en la habitación se movió, pero todos estábamos mirando fijamente la pantalla. No podíamos apartar la vista. En la habitación, que ahora se veía con mayor claridad, había 2 mujeres atadas a la pared. Una era muy obesa, la otra en forma.
ambas con una mirada de pánico en sus ojos. Coleman se acercó a la primera, la mujer obesa, y la miró con desprecio. «Eres bastante desagradable. Las criaturas feas como tú no deberían estar aquí», dijo, acariciándole la cara con una frialdad inhumana. El miedo se instaló en mi pecho con fuerza. Traté de mirar hacia otro lado, pero no pude. El espectáculo que estábamos presenciando se tornaba cada vez más perturbador. Coleman comenzó a hablar sobre la mujer delgada, diciendo que tenía algo especial para ella, pero que primero tendría que tratar con la fea. En ese momento, un grito desgarrador, seguido por el sonido de tijeras, cortó el aire. La imagen en la pantalla se volvió borrosa cuando, de forma casi mecánica, comenzamos a movernos hacia la computadora. La presencia de la persona al otro lado de la pantalla era tan real, tan palpable, que ya no sabía si estábamos observando una transmisión o si, de alguna manera, estábamos conectados de forma mortal con lo que sucedía en esa habitación. Coleman gritó pidiendo unas tijeras de jardinería, y cuando un par de manos las entregaron, lo peor comenzó. El sonido de las tijeras cortando la piel, los gritos. No pude soportarlo más. Quería apagar la pantalla, correr, hacer cualquier cosa para escapar, pero no podía moverme. El terror me tenía paralizado. El caos fue aún peor cuando sacó una motosierra. En ese momento, todo a mi alrededor se apagó. El suelo bajo mis pies desapareció. Solo quedaba esa pantalla y el eco de lo que sucedía en ella. Pero lo peor no fue eso. Fue cuando Lucas, por alguna razón, decidió escribir en el chat lateral: «¿Qué demonios les pasa? La policía se enterará de esto». Y la respuesta de Coleman llegó con una calma fría, como si todo estuviera bajo control. «Un tipo rudo, ¿eh? ¿Vas a llamar a la policía sobre mí?». Fue en ese preciso momento cuando, en la pantalla, apareció el nombre completo de Lucas y su dirección. «Ya tengo toda la información que necesito sobre ti», dijo Coleman con una sonrisa en su voz. «Nos veremos pronto». Mi corazón se detuvo. La sensación de que estábamos atrapados, de que todo lo que habíamos hecho en esa noche no tenía vuelta atrás, se instaló en mi mente. No podíamos escapar de esto, y cuando Lucas apagó la computadora, el aire volvió a ser pesado, como si la pesadilla siguiera acechándonos incluso ahora. Han pasado varias semanas desde la noche en la que Lucas apagó la computadora. En ese tiempo, algo cambió en nosotros, aunque ninguno de nosotros lo reconoció de inmediato. Mi vida, de alguna forma, se detuvo, suspendida entre la sensación de horror que había experimentado y la angustia de no saber qué sucedería a continuación. Lo peor de todo era que, aunque intentábamos seguir adelante, el miedo siempre estaba presente, como una sombra que se adhería a nuestras conciencias. Lucas fue el que más sufrió. Nadie podía entender cómo esa noche le afectó tanto. Había algo en su rostro, una mirada distante, como si la vida ya no fuera igual. Ya no era el mismo Lucas, el de las bromas y los comentarios rápidos. Ahora era un extraño, una persona quebrada que había visto algo demasiado horrible como para poderlo olvidar. Los días pasaban, y aunque parecía que todo volvía a la normalidad, el miedo permanecía. Nadie mencionó lo ocurrido, como si todos hubiéramos decidido olvidar lo que habíamos presenciado. Nadie en la escuela se atrevió a hablar de la Deep Web después de esa noche, pero yo sabía que algo más había sucedido, que estábamos todos conectados por algo oscuro y siniestro que no comprendíamos. Una noche, mientras veía las noticias, algo que jamás imaginé ocurrió. El presentador de televisión hablaba en tono grave, y la imagen detrás de él mostraba una casa en ruinas, iluminada por luces de emergencia. La cámara enfocaba a un par de policías que estaban inspeccionando la propiedad. El presentador, con una expresión de horror, comenzó a narrar los detalles del caso. Un homicidio masivo ha tenido lugar esta noche en la ciudad. Las víctimas incluyen a toda la familia de un hombre llamado Daniel Rivers. La policía investiga las circunstancias, pero se ha encontrado algo extraño. Parece que los cuerpos han sido dispuestos de una manera inquietante. Mi corazón dio un vuelco. La dirección que apareció en la pantalla fue suficiente para hacerme caer de rodillas. La casa que mostraban era la casa de Lucas, y en ese momento lo supe. Algo horrible había sucedido.
La voz del reportero se distorsionaba en mis oídos, ya que todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. En mi mente solo había una pregunta. ¿Dónde estaba Lucas? Esa noche no pude dormir. El terror me invadió por completo. Había algo en el aire, algo pesado y palpable, como si una fuerza invisible nos estuviera acechando a todos. No entendía cómo ni por qué, pero algo me decía que todo lo que había pasado, el hombre enmascarado llamado Coleman, la transmisión en vivo, todo estaba conectado con Lucas, con lo que habíamos visto. Al día siguiente, aún en estado de shock, decidí que debía hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí ir a la casa de Lucas. Necesitaba entender qué había ocurrido y tenía que encontrarlo, si es que todavía estaba vivo. Al llegar, algo no me pareció bien. Había una pesada calma en el aire. La casa parecía estar abandonada, pero algo en mi interior me decía que no lo estaba. Las ventanas estaban cerradas y el aire, pesado, era como si todo estuviera impregnado de una tensión palpable. Entré con el corazón acelerado y una extraña sensación de que estaba violando algún tipo de regla no escrita, como si mi presencia no fuera bienvenida. Caminé por la casa, recorriendo los pasillos con cautela. Cada paso resonaba en el silencio de la casa vacía. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más extraño. Puertas entreabiertas, muebles cubiertos por sábanas blancas que no lograban ocultar la desolación. Pero lo más inquietante fue el sótano. La puerta, normalmente cerrada, ahora estaba abierta de par en par, y no pude evitar sentir que algo me llamaba a bajar allí. Con el alma encogida, descendí por las escaleras. La luz era tenue, casi inexistente. El aire frío. Me golpeó al llegar al fondo, y la sensación de inquietud se hizo insoportable. Miré a mi alrededor, y aunque no podía ver nada en la oscuridad, sabía que algo no estaba bien. Algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Bajo las escaleras, oculta parcialmente por cajas y herramientas, había una puerta que no había notado antes. Era pequeña, como si estuviera construida apresuradamente, como si fuera un lugar destinado a ser olvidado. Algo me impulsó a abrirla, y con mano temblorosa lo hice. La luz se encendió de forma automática al abrir la puerta, y lo que vi dentro me paralizó de horror. La habitación era pequeña, sin ventanas, y las paredes estaban pintadas de un rojo tan intenso que parecía sangre. Todo lo que estaba allí parecía salido de una pesadilla. En una esquina, unas esposas de metal brillaban bajo la luz fría. En el suelo, una motosierra descansaba junto a un par de tijeras de jardinería, cubiertas con lo que parecía sangre. A un lado, un escritorio con una computadora encendida mostraba una imagen en pantalla. Pero lo más aterrador de todo era la máscara. Una máscara grotesca que colgaba de una pared, exactamente igual a la que había visto en la transmisión en vivo. El aire se me cerró en la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que este era el lugar que había aparecido en la transmisión. Sabía que esta habitación era la misma en la que las mujeres habían sufrido. Y sabía, sin lugar a dudas, que el hombre que había hablado con nosotros, Coleman, no solo era un fantasma en la red, sino que había estado aquí, en esta casa, y que mi padre estaba de alguna manera involucrado. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché un ruido. Mi padre, con la respiración entrecortada, subía las escaleras. Me giré hacia la puerta, y cuando me vio allí, con la máscara en las manos, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz tensa, casi un susurro. Pero no estaba asustado, estaba tranquilo, como si ya supiera que no había vuelta atrás. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Miré a mi padre y supe que todo lo que había creído sobre él era mentira. Lo que me había enseñado, lo que me había mostrado como mi protector, era solo una fachada. Un hombre que había sido parte de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. Fue entonces cuando la verdad se desmoronó sobre mí. Mi padre no solo estaba involucrado, sino que había sido el verdadero monstruo detrás de todo esto. Él había sido Coleman, y Lucas, y las víctimas de la transmisión en vivo. Todos ellos habían sido parte de su cruel y macabro juego.
En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el hijo de un hombre honorable, ni el chico que podía caminar por el mundo sin miedo. Ahora, era solo una pieza más en un tablero mucho más grande de lo que jamás imaginé. Mi padre fue arrestado poco después. La policía descubrió que sus trabajos nocturnos en el jardín no eran solo para plantar flores. Había enterrado los cuerpos de Lucas y las dos mujeres en nuestro propio patio trasero. Pero lo que más me inquietaba era pensar que quizás, de alguna manera, yo llevaba dentro de mí la misma oscuridad que él. Esa semilla maligna que podría florecer en cualquier momento. Nunca volví a la casa de Lucas, pero siempre me pregunto si, algún día, también yo caeré en la misma oscuridad. Y aunque no quiero, siento que el terror que viví en esa habitación, con la máscara en mis manos, jamás me dejará. Y la pregunta que siempre me queda, la que sigue atormentándome, es: ¿quién sostenía la cámara? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.